Registros y licencias de operación para pequeños negocios en México. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta sencilla para incentivar la reflexión. ¿Alguna vez han pensado en poner su propio negocio? Quizás una tienda, una taquería, un servicio de reparación de celulares o tal vez vender algo por internet. Si alguna vez lo han pensado, la clase de hoy está hecha exactamente para ustedes, porque vamos a hablar de algo que todo emprendedor necesita conocer antes de abrir las puertas de su negocio: los registros y licencias de operación que la ley exige en México. Sé que cuando escuchan palabras como registro, trámite o leyes, muchos piensan que es complicado, pero les voy a demostrar que no lo es y que entender este tema puede marcar una gran diferencia. Lo primero que debemos tener claro es algo muy fundamental. Cualquier actividad a la que decidan dedicarse como microempresarios debe ser lícita. ¿Y qué significa eso? Significa que debe estar permitida por la ley, que no cause daño a otras personas y que cumpla con todas las normas y obligaciones que el Estado establece para quienes participan en la economía del país. Piénsenlo así: si juegan un partido de fútbol, hay un reglamento que todos deben respetar para que el juego sea justo y ordenado. El marco legal de los negocios funciona exactamente igual. Es el reglamento que todos los negocios deben seguir para que la competencia sea justa, los clientes estén protegidos y el país pueda funcionar bien. Ahora, una pregunta: ¿creen que todos los negocios tienen que hacer los mismos trámites para poder operar? La respuesta es no, y enseguida les explico. En México, cuando alguien decide abrir un pequeño negocio, debe presentar su registro ante distintas autoridades. Esto se debe a que en nuestro país existen 3 órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Ante cada uno de ellos se deben realizar trámites diferentes, porque cada nivel tiene sus propias normas y responsabilidades. El nivel federal aplica en todo el país, sin importar en qué estado o municipio se encuentren. El nivel estatal corresponde a las leyes y exigencias del gobierno, en nuestro caso, de Veracruz, y el nivel municipal a las autoridades de su municipio particular. Esto quiere decir que abrir un negocio no es llegar, colgarse un letrero y empezar a vender. Hay que cumplir con los 3 niveles de gobierno para poder operar de manera legal. Hoy, jóvenes, nos vamos a concentrar en los trámites del orden federal, que son los primeros que deben realizarse. El primer trámite que cualquier persona debe realizar cuando decide emprender una actividad económica es inscribirse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la institución del gobierno federal encargada de las finanzas del país, para obtener lo que se conoce como el Registro Federal de Contribuyentes, o simplemente RFC. Pero antes
de hacer ese trámite, hay una decisión muy importante que tomar. ¿Van a realizar su actividad como persona física o como persona moral? No se asusten con estos términos. Se los explico con un ejemplo. Una persona física es simplemente un ser humano que decide emprender por su cuenta. Por ejemplo, si uno de ustedes decide vender aguas frescas o hacer trabajos de diseño gráfico de manera independiente, eso sería como persona física. Una persona moral, en cambio, es una organización formada por dos o más personas que se unen para crear una empresa con vida propia, distinta a la de sus integrantes. Por ejemplo, si dos de ustedes se juntan y forman una empresa llamada Diseños Tenejapan S.A.D.C.B., esa empresa sería una persona moral. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque las leyes establecen un trato diferente para cada caso, con obligaciones, impuestos y procedimientos distintos. Por eso es fundamental definirlo desde el principio. Ahora bien, el organismo que se encarga de todo lo relacionado con el registro y control de quienes pagan impuestos en México es el Servicio de Administración Tributaria, conocido por todos como el SAT. El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene varias responsabilidades muy importantes. Aplicar la legislación fiscal y aduanera del país, fiscalizar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias, facilitar que ese cumplimiento sea voluntario y generar la información necesaria para diseñar y evaluar la política fiscal del país. En palabras más sencillas, la misión del SAT es recaudar los impuestos que la ley establece, dándole a los contribuyentes las herramientas necesarias para que puedan cumplir fácilmente con sus obligaciones. Y ustedes se preguntan, ¿para qué sirve recaudar impuestos? Pues ese dinero es el que el gobierno utiliza para construir escuelas, como en las que están, hospitales, carreteras, programas sociales, como la beca que reciben, y muchos servicios más. Así que cuando un negocio paga sus impuestos correctamente, está contribuyendo directamente al bienestar de su comunidad. Una de las funciones principales del SAT, entonces, es llevar el registro de todos los contribuyentes del país. Y es ante esta institución donde se tramita el RFC. Para obtener el RFC, las personas físicas o morales deben presentar su solicitud ante el SAT. Esto puede hacerse de dos maneras: directamente de forma presencial, con cita previa, en la página oficial del SAT, o bien iniciando el proceso en línea, con una preinscripción que después se concluye de manera personal. En ambos casos es indispensable llevar y entregar todos los documentos que la autoridad solicite, como identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, entre otros. Ahora, una vez que tienen su RFC, ¿saben qué representa ese número? No es una combinación aleatoria de letras y números. Cada parte tiene un significado muy concreto. Y eso es lo que vamos a ver. El RFC es lo que se llama una cédula de identificación fiscal y es el número mediante el cual las autoridades pueden localizar el expediente y los registros de cualquier contribuyente.
Por eso es obligatorio incluirlo en todas las declaraciones, solicitudes, trámites o gestiones que se hagan ante cualquier autoridad fiscal. Este número tiene una estructura muy específica, dividido en 4 secciones. Para las personas morales, el RFC tiene 12 caracteres. Para las personas físicas, tiene 13 caracteres. Esa diferencia se debe a que las personas físicas tienen una letra extra tomada de su nombre propio. Veamos cómo se forma cada sección. Primera sección, las letras del nombre. Para las personas morales se usan 3 letras tomadas de la razón social de la empresa. Para personas físicas se usan 4 letras y se forman de la siguiente manera. Primero, la primera letra del apellido paterno y la primera vocal interna de ese mismo apellido. Después, la primera letra del apellido materno y por último, la primera letra del nombre propio. Pongamos un ejemplo para que quede claro. Si el nombre es Juan Barrios Fernández, el resultado sería BAFJ. ¿Por qué? La B es de Barrios, la A es la primera vocal dentro de Barrios, la F es de Fernández y la J es de Juan. Segunda sección, la fecha. Se anotan 6 dígitos que representan la fecha de nacimiento de la persona física o la fecha de constitución de la empresa, en el orden año, mes, día. Si el año es 1967, se toman los 2 últimos dígitos, 67. Si el mes es marzo, el tercer mes del año se escribe 03. Si el día es el 2, se escribe 02. Resultado, 670302. Cuando el año, mes o día tengan solo una cifra, se le antepone un 0. Eso es muy importante recordarlo. Tercera y cuarta sección, la homoclave. Estas 2 últimas secciones forman lo que se conoce como la homoclave y es asignada directamente por el SAT. Está formada por una combinación de letras y números y sirve para distinguir a 2 personas que tengan exactamente el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento. Así, el RFC completo de Juan Barrios Fernández, nacido el 2 de marzo de 1967, podría verse así: BAFJ 670302 AZ2. Ahora bien, la vida real no siempre es tan sencilla como el ejemplo que vimos. Hay muchos casos especiales y para eso existen reglas precisas. Les voy a explicar las más importantes. Cuando un apellido o nombre comienza con una sílaba compuesta, como CH o LL, solo se toma la primera letra de esa sílaba. La CH se convierte en C y la LL se convierte en L. Por ejemplo, Marcelo Chávez Godínez daría como resultado CAGM. Regla 3. Si el apellido paterno tiene solo una o 2 letras, la estructura cambia. En ese caso se toma la primera letra del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la primera y segunda letra del nombre. Por ejemplo, Alberto de la O López sería OLAL. Regla 4. Cuando el apellido es compuesto como San Lorenzo o Ponce de León, se toma únicamente la primera palabra. Así, Diana San Lorenzo Díaz sería SADD y Alán Ara Ponce de León sería JAPA. Regla 5. Si el nombre propio es compuesto, es decir, que tiene 2 o más palabras,
se toma la inicial del primer nombre, pero aquí hay una excepción muy importante. Si el primer nombre es María o José, por ser tan comunes, se omite y se toma la inicial del segundo nombre. Por ejemplo, José Antonio Camacho Hernández sería CAHA y María Lucero Fernández Jiménez sería FEJL. Regla 6. Cuando alguien tiene un solo apellido, como los hijos naturales, el registro se hace con ese único apellido más la primera y segunda letras del nombre. Por ejemplo, Julián Martínez sería MAJU. Regla 7. En el caso de mujeres casadas o viudas, se utilizan sus apellidos de soltera, es decir, el paterno y el materno, omitiendo el apellido del esposo. Esto se hace así para evitar cambios en el RFC en caso de divorcio, viudez o nuevas nupcias. Por ejemplo, María García Martínez de Robles sería GAMM. Regla 8. Las partículas que aparecen en apellidos como de la, del, bom, bam, entre otras, no se cuentan para formar el RFC. Tampoco se toma en cuenta la conjunción y cuando aparece entre apellidos. Regla 9. Los títulos profesionales como licenciado, doctor o ingeniero, los grados militares y las abreviaturas como JR tampoco se consideran para el registro. Regla 10. Y por último, existe una regla que a muchos les llama la atención. Si las 4 letras iniciales forman una palabra que pueda considerarse inapropiada u ofensiva en español, la última letra se sustituye por una X. Por ejemplo, si resultara la combinación COGE, se escribiría COGX. Esto lo hace el propio SAT de manera automática. Ahora bien, les digo algo importante. En la práctica, el SAT genera el RFC automáticamente cuando uno se registra. No tienen que calcularlo manualmente. Sin embargo, conocer estas reglas les permite entender su propio RFC y en caso de encontrar algún error, saber cómo detectarlo y corregirlo. Muy bien, jóvenes, hemos llegado ya al cierre de nuestro video de hoy y quiero asegurarme que se lleven lo más importante. Aprendimos que en México cualquier negocio, sin importar su tamaño, debe operar dentro de un marco legal, que existen 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y que ante cada uno de ellos se realizan trámites diferentes, que el primer paso en el nivel federal es obtener el RFC ante el SAT y que antes de tramitarlo hay que decidir si se actuará como persona física o como persona moral, porque las leyes los tratan de manera distinta. También aprendimos que el RFC no es un número al azar, tiene una estructura lógica y precisa, con 4 secciones formadas por letras del nombre, la fecha de nacimiento o constitución y la homoclave que asigna el SAT, y que existen reglas específicas para casos especiales que garantizan que cada contribuyente tenga un número único. Pero, más allá de todo eso, quiero que reflexionen. Conocer estas reglas y estos trámites es para que el día de mañana, cuando ustedes tengan su negocio que están imaginando, lo hagan bien desde el principio, porque un negocio que opera en la formalidad puede crecer, puede acceder a apoyos del gobierno, puede pedir créditos,
puede contratar empleados con prestaciones y pueden dejarle a su familia un patrimonio sólido y seguro. Un negocio en la informalidad, en cambio, siempre vive con limitaciones y con el riesgo de perder todo lo que construyó. Los invito a que se queden con esta idea. Saber cómo funcionan las cosas es el primer paso para hacerlas bien. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle al botoncito de me gusta, dejen su comentario y compartan el video. Saludos.